Dice, I'm on my way to the Canaan land, que es, estoy siguiendo mi camino hasta la tierra de Canaán, de manera que de alguna manera conserva buena parte del contenido de esta canción. Hoy es un día de mucho gozo, y hoy es un día de mucho gozo porque nos reunimos por primera vez en el nuevo local y porque el Señor además nos ha preservado durante este tiempo. Cuando nos vimos obligados a tener la primera reunión por internet, en todo este tiempo solo nos hemos podido reunir una vez de manera presencial, pero tuvimos nuestra primera reunión por internet. Mi esposa me preguntó cuánto tiempo crees que vamos a tardar más o menos en encontrar un sitio y yo le respondí creo que unos 40 días. Quiero decirles que desde la primera reunión por internet hasta que esta semana finalmente llegamos a un acuerdo para el contrato definitivo, pasaron justo 40 días. Y hoy es el día 43, 3 días más. Y el Señor ha sido fiel y el Señor nos ha mantenido durante este tiempo y esto es simplemente el inicio. Y uno puede ver que es simplemente el inicio no solo porque el Señor es fiel, sino porque no hay nada más que ver la cara de gozo y de alegría y de júbilo que tenemos todos nosotros en el día de hoy. El Señor nos ha mantenido juntos, nos ha mantenido unidos, nos ha mantenido esperanzados y a partir de aquí lo único que podemos hacer es crecer. Y como lo que deseamos es crecer, vamos a estudiar su palabra y les voy a invitar a que vayan a la carta a los Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 12 hasta el final. En Hebreos capítulo 12 y versículos del 12 hasta el final, dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La parte del libro de los Hebreos que vamos a ver hoy la podríamos denominar 7 consecuencias de la carrera del discípulo. La semana pasada tuvimos ocasión de ver cómo al llegar al inicio del capítulo 12, después de haber hablado en el capítulo 11 de lo que significa la fe
y cómo la fe a veces permite ver cosas extraordinarias, maravillosas y positivas, pero a veces implica que vivimos en una sociedad que no nos merece, en una generación que no es digna de nosotros y que nos puede perseguir de una manera incluso cruel. Después de hablar de cómo esta es una carrera de fondo, es una maratón de la vida, en la cual hay que saber administrarse el aliento y hay que correr con paciencia y hay que tener clavados los ojos en Jesús, el autor de la carta a los Hebreos habla de 7 conductas que tenemos que tener precisamente en esa carrera de la vida. En esa carrera que tenemos por delante, en esa carrera que tenemos que ejecutar puestos los ojos en Jesús. ¿Cuáles son esas 7 conductas? Primera, caminar de manera correcta. Dice en el versículo 12 y 13, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay muchos creyentes que desgraciadamente tienen manos caídas y rodillas paralizadas. En lugar de ir caminando en esa carrera de la vida e ir moviendo y utilizando sus manos, lo que tienen son manos caídas. Cuando uno esperaría que movilizaran lo que está dentro de sus dones al servicio del Señor y al servicio de la Iglesia, lo que sucede es que no se produce ninguna movilización. Sus manos están caídas. Es curioso cómo, por ejemplo, en España durante muchos años, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, cuando se hablaba de las huelgas en que los trabajadores no querían trabajar, decían que estaban de brazos caídos. Es la misma expresión de aquí. Y hay creyentes que parece que realizan huelga a la hora de llevar a cabo el servicio del Señor. Sus manos están totalmente caídas. No son manos que acogen. No son manos que se tienden para recibir, no son manos que dan, no son manos que acarician almas heridas, son manos caídas. Y hay gente que, aparte de tener las manos caídas, tiene las rodillas paralizadas. Cuando tendría que correr hacia otros, cuando tenía que caminar hacia otros, cuando tendría que apresurarse para alcanzar a otros, sus rodillas están paralizadas. Y aquí el autor de la carta a los Hebreos es bastante clara, no. Alguien que corre la carrera de Jesús y que tiene clavados los ojos en Jesús no puede estar de manos caídas, no puede estar con unas rodillas paralizadas. Por el contrario, tiene que caminar y tiene que caminar en unas sendas rectas, porque si no camina en unas sendas rectas, lo terrible es que puede acabar saliéndose del camino. No necesariamente quiere decir que deje de creer, no necesariamente quiere decir que niegue a Jesús o cosa parecida, pero simplemente se sale del camino. Es como si vas en un automóvil y de pronto la dirección del automóvil, la tracción del automóvil no funciona y acabas en la cuneta de una carretera. No te sirve de nada el automóvil cuando en vez de llevarte a donde te tiene que llevar, lo que sucede es que ha quedado ahí, tirado a un lado del camino. Y el autor de la carta dice, ojo, lo primero que tenéis que hacer es caminar de manera recta. No podéis tener las manos caídas, no podéis tener unas rodillas paralizadas, no podéis ser unos calientabancos de la iglesia, que llegan el domingo a la iglesia, calientan el banco con sus posaderas y eso es todo lo que hacen. Alzad las manos, curad, haced que caminen esas rodillas y haced unas sendas derechas para caminar, porque es la única manera en la que no os saldréis del buen camino. Segundo, seguid la paz con todos. Versículo 14 dice, seguid la paz con todos. Procurad estar en paz con todos. Esto es algo que verdaderamente debería ser muy claro para todos los cristianos. Es incluso una norma de sabiduría que se podría aplicar a las relaciones humanas en general y, por supuesto, a las relaciones entre naciones. Cuando el primer presidente de este país, George Washington, pronunció su discurso de despedida después de su segundo mandato presidencial y de alguna manera dejó una serie de líneas
que deberían de seguir los futuros presidentes de los Estados Unidos y Estados Unidos como nación, una de las normas que para Washington era indispensable era no tener alianzas militares permanentes con ningún país, sino buscar la paz y las buenas relaciones con todos los países. Y evidentemente el país estaba naciendo entonces, venía de un proceso de independencia que no le predisponía muy bien hacia Inglaterra y podía haber pensado que tenía que ser un país que cada vez se armara más y cada vez fuera más agresivo y cada vez uniera más gente para ser agresivo y belicoso. Pero el mensaje del primer presidente de este país, que era un muy buen conocedor de la Escritura, como en general lo eran los padres fundadores de este país, es que este país tiene que evitar las alianzas militares permanentes. Este país tiene que llevarse bien con todos los países del mundo. Este país no tiene que buscar la guerra con nadie, tiene que buscar la paz con todos. Y el que este país se haya alejado tanto de esa visión es una gran desgracia y una gran maldición para este país. No es nada bueno. Y el autor de la carta a los Hebreos lo tenía igual de claro. Seguid la paz con todos. Procurad que la conducta que vosotros tengáis mientras vais corriendo la carrera sea una conducta de buscar la paz. Si quieren guerra, ya os la van a buscar. Vivís seguramente en una generación que no os merece, vivís seguramente en una sociedad que no está contenta con que vosotros estéis en ella dando testimonio y os van a buscar guerra. No busquéis vosotros más. Buscad la paz con todo. Tercero, y este es un texto enormemente importante, en ese mismo versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, hay gente que interpreta este segundo versículo como una especie de salvación por obras. Tú has sido salvado por creer en Jesús en un momento determinado, pero si no buscas la santidad, no vas a ver a Dios. Esa es una pésima interpretación del pasaje. Y además es muy poco práctica. ¿Qué cantidad de santidad hay que tener para ver a Dios? Exactamente hasta dónde hay que llegar. De 1 a 10, si tengo un 2 en santidad, veré a Dios. Si tengo un 6, sí. Si tengo un 9, no es de lo que está hablando el autor de la carta a los Hebreos. Está hablando de algo mucho más práctico. Cuando no buscas la santidad en esta vida, no es posible que comprendas, que entiendas, que veas los propósitos de Dios para ti. Desde una posición equivocada, en la que no buscas complacer a Dios, sino que buscas complacerte a ti mismo, no vas a ver a Dios. No vas a saber lo que Dios quiere de ti, no vas a actuar de acuerdo al propósito de Dios. Si me acompañan ustedes a la carta a los Romanos, que, por cierto, es una carta que estamos leyendo estos días en el plan de lectura de la Biblia en un año, y que espero que ustedes también estén leyendo en sus casas a diario, porque si siguen el plan, en un año habrán leído toda la Biblia y el Nuevo Testamento 2 veces. Es un fruto enorme para un año y puede traer mucha bendición. En la carta a los Romanos, capítulo 12, y versículos 1 y 2, aparece una explicación de qué es eso de buscar la santidad de tal manera que podamos ver a Dios, que podamos entender lo que Dios quiere. Y dice así en Romanos capítulo 12 y versículos del 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo aquí algo tremendamente importante. Tenéis que presentaros a Dios como si fuerais un sacrificio santo. Pero esto es para bien vuestro. Esto no es que de pronto uno tiene una enfermedad y, como diría algún católico piadoso, ofrezco el dolor de mi enfermedad
Pues yo qué sé, por el hambre en el mundo, por la curación de mi madre, por cualquier cosa. No es eso de lo que está hablando Pablo. Pablo dice, tenéis que presentaros como un sacrificio santo a Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera de que podáis entender cómo os tenéis que manifestar, que comportar en esta vida. Y Pablo dice, hay dos maneras de vivir esta vida. Una, versículo 2, es conformaos a este siglo. La palabra que aquí utiliza Pablo es una palabra que viene de la acuñación de moneda. En realidad, Pablo aquí lo que está diciendo es, no dejáis que os pongan el sello de la moneda. En la época de Pablo, la moneda era moneda de metal, no era papel moneda como ahora, y la forma en que se hacía la moneda es que uno tomaba una tira de bronce, una tira de plata, una tira de oro, y había una persona que tenía un marchamo que iba cayendo sobre esa tira y ya salían todas las monedas iguales. Veías un denario de plata con la cara del emperador Claudio y todas eran iguales. Veías en un momento determinado un áureo de oro con la cara del emperador Nerón y todas eran iguales. Es más, si alguien te presentaba una moneda que era distinta, inmediatamente llegabas a la conclusión de que era falsa. Y Pablo dice, el mundo actúa de esa manera. Quiere que todos tengáis la misma cara, compréis lo mismo y penséis lo mismo. Que todos seáis igual de tontos y de manipulables. Y efectivamente, podéis dejar que el mundo os conforme. Que al final, si yo miro a este hermano o esta hermana o alguien que pasa por la calle, no vea diferencias. Todos quieren lo mismo, todos piensan lo mismo y a todos se les puede manipular por lo mismo. Y Pablo dice, no. No dejáis que os pongan un marchamo para que seáis iguales, igual que un denario es igual a otro denario. Eso no lo hagáis. Vosotros tenéis que hacer una cosa distinta. Como dice aquí, es transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque eso es algo diferente. Y Pablo aquí utiliza una palabra que está tomada de la zoología y que se podría traducir como metamorfosis. La metamorfosis es el fenómeno por el cual un gusano repugnante que se arrastra por el suelo, en un momento determinado, se introduce en una crisálida y de ahí sale un animal que vuela y que tiene unos colores muy hermosos, que es la mariposa. Es la palabra que utiliza aquí Pablo. Nosotros podemos decidir en esta vida ser unos seres asquerosos que se arrastran por el suelo y que van dejando baba a medida que se mueven, o podemos ser seres hermosos que cantan la belleza de Dios y que se elevan por los aires. ¿Qué queréis ser exactamente? ¿El ser baboso y repugnante o aquel que se puede elevar por las alturas dando gloria a Dios con la belleza que recibe? Y Pablo dice, no dejéis que os transformen como a los demás. Lo que tenéis que querer es transformaros. Y si os dejáis transformar, esto tiene una consecuencia directa, que comprobaréis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber lo que Dios quiere de ti? ¿Quieres aprender cuál es el proyecto para tu vida? Tienes que ofrecerte a Dios como una ofrenda santa. Porque si no te ofreces a Dios de esa manera, nunca vas a ver, ni a escuchar, ni a comprender lo que Dios quiere de ti. Cuando Dios en un momento determinado quiera llevarte en la dirección que es su voluntad, te vas a resistir. Porque en realidad tu mente es la mente que te ha puesto el mundo. Estás convencido de que esta vida merece la pena si tienes esta cosa, si tienes esta otra, o si puedes comprar aquella cosa. Y no entenderás lo que Dios te dice, porque tu vida está centrada en lo que continuamente utilizan para lavarte el cerebro. Chicos, lo importante es la apariencia física. De modo que si estás gordo porque estás gordo, si estás delgado porque estás delgado, si tienes mucho pelo porque tienes mucho pelo, si no tienes pelo porque te lo tienes que poner. El caso es que en ningún momento vas a estar pensando en lo que tienes que pensar. Estás pensando en tu apariencia.
¿O estás pensando en el tamaño de tu cuenta corriente? ¿O estás pensando en cosas que desaparecen con el uso? Y así no puedes entender cuál es la voluntad de Dios. Porque sin ofrecerte en santidad a Dios, no vas a ver a Dios. Las cosas te van a impedir que veas a Dios. En un momento determinado es mucho más importante que sigas los resultados del último campeonato de deportes, el deporte que sea, que te reúnas el viernes por la tarde con tus hermanos para orar. En un momento determinado va a ser mucho más importante que veas la última serie de Netflix que leas los 2 capítulos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a diario. En un momento determinado va a ser mucho más importante ver cómo consigo comprarme Dios sabe qué, que es posible que no necesite siquiera, que el hecho de ver cómo tengo comunión con mis hermanos y cómo puedo ayudarlos. De manera que, como dice muy bien aquí el autor de la carta a los Hebreos, si no sigues la santidad, no vas a ver a Dios. Simplemente te has colocado en un punto en el que te puede decir lo que quiera, te puede avisar de lo que sea y no le vas a escuchar, no quieres. De manera que si queremos saber lo que Dios quiere para nuestras vidas y aquello que realmente va a cambiar nuestra existencia y que nos va a bendecir a nosotros y a los demás, tenemos que colocarnos en el plano de buscar la santidad, de ofrecernos como una ofrenda santa a Dios. Y si no estás ahí, estás perdido. Llegará un predicador, te dirá que con que proclames, confieses y digas, te va a llegar todo lo que quieras, el último automóvil, el pago de la hipoteca, la cuenta corriente saneada, no tener que ir nunca al dentista, etcétera, y te lo vas a creer, porque resulta que tu corazón no está donde tendría que estar. Está en lo que el mundo dice que tiene que estar, y te han puesto encima un sello como si fueras un billete de $1, igual que todos los demás. Cuarto, evitad la raíz de amargura. Dice en el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En esta vida no solo hay que caminar rectamente, no solo hay que seguir la paz con todos, no solo hay que buscar la santidad, hay que evitar la raíz de amargura. Ahora fíjense en el término. No dice que en un momento determinado evites la amargura, porque la amargura a veces es natural. De pronto alguien te decepciona, de pronto alguien te traiciona, de pronto una persona que tendría que comportarse de alguna manera no se comporta y eso provoca amargura, es normal. Igual que si vas por la calle y alguien te da una coz, duele y es normal. Pero aquí el autor de la carta a los Hebreos no está hablando de una amargura normal en un momento puntual, está hablando de una raíz de amargura. Si de pronto alguien te ha decepcionado, te ha herido, te ha mentido, te ha traicionado, es normal que inmediatamente tengas amargura. Pero no dejes que esa amargura arraigue. Porque si la amargura arraiga y no consigues arrancarla y no consigues desarraigarla, eso te va a hacer un daño terrible. Porque la raíz de una planta hace que la planta no pueda ser desarraigada si es una raíz fuerte y hace que acabe generando frutos. Y los frutos de amargura son terribles. Son el resentimiento, son heridas que no se cierran, son la venganza, que es algo que solo corresponde al Señor. De manera que evitad la raíz de amargura. Tener una sensación de amargura es normal. Permitir que la amargura arraigue dentro de nosotros y que efectivamente acabe creando una planta de amargura que da frutos es algo tremendamente peligroso. De manera que evitad la raíz de amargura. Quinto, evitad el pecado. Y en especial aquellos pecados que son de corte material. Dice así
en los versículos 16-17. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Evitad el pecado y evitad sobre todo pecados que obedecen a lo material. Evitad los pecados sexuales, que no haya entre vosotros gente que cae en fornicación, y evitad ser profano. ¿Y qué es un profano? El profano es aquel que toma, que toca, que se comporta en relación con lo sagrado como si fuera algo material. Y Esaú fue un ejemplo. Tenía que haber acariciado, custodiado, realmente albergado en lo más profundo de su corazón el hecho de que era el primogénito por el que tenían que pasar las promesas. ¿Y qué hizo? Lo vendió por un plato de lentejas. No podía despreciar más lo espiritual. Y la pregunta aquí es si efectivamente nosotros apreciamos aquello que es espiritual o pensamos que hay cosas materiales que tienen más valor que lo espiritual. Cuando yo de pronto me entero de que para mantener una estructura eclesial que no es bíblica, simplemente es eclesial y humana, puede que haga incluso cosas buenas, pero para mantener esa estructura, la finalidad fundamental de la Iglesia es levantar dinero como sea, me doy cuenta de que hay algo que va muy mal, y que es un caso como el del profano Esaú. La Iglesia no es educada para doblar sus rodillas ante Dios en oración. La Iglesia no es educada para compartir el pan del Evangelio con otra gente. La Iglesia no es educada para buscar la santidad en un momento determinado y así comprender lo que Dios quiere de ellos. La Iglesia es educada para ver qué cosas se nos ocurre a fin de mantener toda esta estructura en pie, lo cual significa, sobre todo, sacar dinero de la gente. Eso es actuar como Esaú. Y eso es vender realidades espirituales que son enormemente importantes, a lo mejor no por un plato de lentejas, pero sí por el suficiente dinero como para mantener una estructura que no es la que aparece en el Nuevo Testamento. Y cuando uno entra en esa situación, esa es una situación muy peligrosa. ¿Y por qué? Por dos razones. La primera, porque como dice el versículo 17, es que en un momento determinado puede que ya no tengas posibilidad de volverte atrás. Esaú rompió a llorar diciendo, pero ¿cómo pude vender a mi hermano Jacob la primogenitura por un plato de lentejas? A buenas horas, Esaú. Hace años de eso. Ahora tu padre quiere derramar la bendición y ahora te das cuenta de que vendiste todo por un plato de lentejas, por llenarte el estómago. Mucho cuidado con entrar por un camino profano, porque puede que no tengas tiempo para dar marcha atrás. Y en un momento determinado esa estructura eclesial que quieres mantener ya no se puede mantener, porque no es de Dios, es solo de los hombres. Y cuando de pronto quieres dar marcha atrás y empezar a hacer las cosas bien, quizá la Iglesia está ya tan agónica que ni con respiración artificial consigues que siga viviendo. Así de claro. No te fíes en el hecho de que en el futuro vas a poder dar marcha atrás. No es seguro. Yo tuve un conocido, tenía cierta amistad con él, que era un científico español notable. Y en su juventud había conocido el Evangelio. Incluso tuvo una época de unos años que asistía en casi clandestinidad a una iglesia evangélica en Madrid, en los años 40. Y en un momento determinado marchó a Francia, fue profesor en la Sorbona, en París, es la universidad más importante de Francia todavía, se dedicó a la ciencia, se apartó totalmente del Señor. Y era un hombre bastante mayor.
Y yo solía charlar con él con bastante frecuencia, estaba en uno de mis programas de radio. Y en alguna ocasión yo hablé con él y le dije, mira Antonio, tú has conocido el mensaje del Evangelio cuando eras jovencito. Tienes que volver al Señor, tú sabes perfectamente lo que hay, puede que hayas estado apartado durante décadas, pero en algún momento tendrás que volver. Porque quizá aquello que conociste en absoluto fue una conversión, nunca te convertiste y sabes que no hay salvación fuera de Jesús. Y el hombre, con una sonrisa picarona de abuelete astuto, me decía, bueno, siempre hay tiempo, en el último momento, cuando te vas a morir, siempre te puedes volver a Dios. No lo pudo hacer. ¿Y saben ustedes por qué? Porque se le declaró un Alzheimer. Y la posibilidad en el último momento de volverte a Dios, cuando lo que tienes aquí dentro, entre las dos sienes, no funciona, desaparece. A lo mejor si hubiera conservado su cabeza lúcida hasta el final, hubiera podido hacer aquello que a mí me decía medio en broma, medio en burla. Pero el Señor no le dio esa oportunidad. Y a veces pienso que efectivamente no tuvo tiempo de hacer aquello que él decía en burla y que lo que se debió de encontrar al otro lado no fue precisamente agradable. Y el autor de la carta a los Hebreos lo dice también en relación con nosotros. Si tienes algo de lo que arrepentirte, porque es algo profano, hazlo. No siempre hay tiempo para hacerlo. Y el caso de Esaú es claro. Y puedes perder miserablemente el propósito que Dios tiene para tu vida, porque has decidido seguir siendo un profano. Hay otra segunda razón, y es que nosotros estamos conectados con una realidad muy superior a la del pueblo de Israel. En el versículo 18 dice lo siguiente: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No caigáis en una conducta profana, por dos razones. La primera es que a lo mejor, o a lo peor, no vais a tener tiempo de dar marcha atrás, como no pudo dar marcha atrás Esaú. Pero la segunda, porque vosotros estáis bajo un pacto infinitamente superior al pacto de Dios con Israel. Cuando uno va al relato del Éxodo y ve lo que fue acercarse al monte Sinaí, aquello es pavoroso. Bueno, nosotros pensamos en Charlton Heston, los 10 mandamientos, las películas de Hollywood, y nos parece estupendo. Pero la gente que lo vivió no lo vio así. Aquello era terrible. Y de hecho, por si fuera poco, era muy peligroso. Ni siquiera un animal se podía acercar inesperadamente. Y si se acercaba un animal, había que matarlo. Y el propio Moisés, en vez de estar maravillado por los efectos especiales de Dios en el Sinaí, como dice aquí, estaba espantado y temblando. Y el autor de la carta a los Hebreos dice: eso era para Israel. Pero vosotros vivís una realidad mucho mejor, vivid de acuerdo a ella. ¿Y cuál es esa realidad? Pues hombre, es una realidad muy sencilla. Vosotros no os habéis acercado al Sinaí. Vosotros os habéis acercado al verdadero monte Sión y a la verdadera Jerusalén, que es la Jerusalén celestial.
Y alguno dirá, no, la Jerusalén celestial está en Oriente Medio, el Estado de Israel la ha declarado su capital en contra del derecho internacional, pero ellos lo han hecho y ha habido algún presidente de Estados Unidos que lo ha respaldado y algún presidente de Hispanoamérica. Ahí es donde tenemos que poner la vista, por eso es por lo que tenemos que orar. Esa es nuestra preocupación de Jerusalén y Sion en la Biblia. Hijo mío, si dices eso, tienes una ignorancia gravísima de la enseñanza del Nuevo Testamento. Porque para los cristianos ese pedazo de tierra no significa nada. Es una tierra de esclavos espirituales. Y nosotros tenemos una Jerusalén muy superior, que es a la que nosotros nos hemos acercado, al verdadero monte Sión, a la verdadera Jerusalén. Y alguno dirá, ya está César Vidal disparatando, ¿de dónde se ha sacado eso? Pues del Nuevo Testamento, que lo enseña, y yo lamento los que no se han enterado de eso todavía, porque hace 20 siglos que quedó escrito en el Nuevo Testamento. Si me acompañan ustedes a la carta a los Gálatas, precisamente Pablo dice lo mismo que el autor de la carta a los Hebreos, que la Sion, la Jerusalén, que a nosotros nos importa, no es ese pedazo de tierra por el que se sigue matando y derramando sangre desde hace décadas en Oriente Medio. Es una realidad espiritual muy superior. Y si vamos a Gálatas, capítulo 4, y versículos del 21 en adelante, dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La Jerusalén terrenal, actual, como diría Pablo, nos tiene que importar un pimiento. No tiene valor espiritual. Pablo escribía la carta a los Gálatas unos 20 años antes de que esa Jerusalén fuera arrasada. El autor de la carta a los Hebreos escribía menos de una década antes de que esa Jerusalén fuera arrastrada. Decía, eso no tiene ningún valor. Seguir a esa Jerusalén es propio de esclavos. ¿Vosotros sois esclavos o sois libres? Porque aquellos que son libres siguen a esa Sión celestial, siguen a esa Jerusalén celestial, se han acercado a la asamblea de siempre de los santos y sobre todo se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. De manera que no caigáis en lo profano, porque si caéis no tenéis ninguna seguridad de que podréis dar marcha atrás en esta vida y podéis desperdiciarla y arruinar vuestra existencia. Y segundo, porque vosotros sí que formáis parte de la Jerusalén libre, de la Jerusalén celestial. Y es algo tan elemental que es lamentable que haya millones de cristianos que no se enteran
y que sean además capaces de dejarse engañar y arrastrar y manipular por gente a la que la Escritura define como esclavos. Es lamentabilísimo. Sexto, escuchad las amonestaciones si queréis correr adecuadamente. Versículos 25 al 27. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. No desechéis ninguna amonestación. Escuchadlas, tenedlas en cuenta, ved hasta qué punto tienen que ver con vuestra propia existencia, no lo rechacéis. En el pasado había amonestaciones, no eran tan importantes como el mensaje de Jesús, pero despreciarlas trajo muy malas consecuencias. Uno de los libros que vamos a estudiar en los próximos meses es el libro del profeta Amós, para ver alguno de los libros proféticos. Y desechar las amonestaciones de Amós, que por supuesto no le llegaba ni a la suela del zapato a Jesús, tuvo muy malas consecuencias. No desechéis las amonestaciones ni aquel que os habla. Y en el caso de estos hebreos a los que se escribía la carta, con una razón de más. Todo ese sistema judío del templo, toda esa ciudad de Jerusalén va a ser removida. Espiritualmente no tiene importancia para Dios. Estamos en el nuevo pacto basado en la sangre de Jesús. No sigáis apoyándoos en eso, porque eso que es movible le quedan dos noticiarios. Y vosotros tenéis que apegaros a lo que es inconmovible. Séptimo y último, seamos agradecidos sirviendo a Dios. Y dice así el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándolo con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sirvamos a Dios y sirvámoslo con dos cosas en mente. Primero, nosotros hemos recibido un reino totalmente inconmovible. Y la palabra que aparece en griego es inconmovible, pero también es insacudible, es imposible de torcer, es imposible de derribar. El nuestro no es un reino humano. Podemos ser ciudadanos de cualquier país y serlo de manera leal y obedeciendo las leyes y respetuosos de las autoridades, pero nosotros tenemos claro que somos sobre todo ciudadanos de un reino inconmovible. Históricamente, aunque los seres humanos se empeñan en que su reino no se va a acabar nunca y es inconmovible, la historia demuestra todo lo contrario. El Tercer Reich de Hitler supuestamente iba a durar 1000 años, duró 12. Hay imperios que duran más. El Imperio Español tuvo una duración de casi 5 siglos, 4 siglos y pico. El Imperio Británico duró menos, pero también fueron varios siglos. Ha habido imperios que a lo largo de la historia se han extendido mucho. El Imperio Romano, incluso si nos ponemos, casi podrías decir que duró más de 2000 años. Pero desapareció. Los reinos humanos no son inconmovibles, no son eternos, se extinguen y generalmente se extinguen muy mal. Y el autor de la carta a los hebreos dice: nosotros hemos recibido el único reino que es inconmovible, que no va a caer, que no va a ser sacudido. Y esto no es algo futuro, lo hemos recibido ya.
porque con la venida de Jesús ha venido el reino. Hasta que Él regrese, ese reino va a ser objeto de muchas dificultades. El diablo sembró la cizaña y en algunos casos no sabemos quién es trigo y quién es cizaña dentro del reino de Dios. En otras ocasiones sabemos que el evangelio que se predica dentro del reino de Dios, hay gente que la semilla queda ahogada, hay gente que la semilla no se ahoga pero no da fruto y hay gente que da fruto hasta 100 por 1. Claro que hay dificultades en el reino hasta que vuelva el rey de ese reino. Pero es un reino inconmovible y es el único reino que no perecerá de toda la vivencia del ser humano a lo largo de milenios. Y como es así, servid agradecidos a Dios. ¿Cómo? Con temor y reverencia. Cuando sirváis a Dios, no estéis buscando vuestro engrandecimiento. No estéis buscando una forma de vida que es fantástica, porque dice que sirves a Dios y además vives de la religión. No busques compensar tus traumas psicológicos. Como de pequeño nadie me quería, ahora me he convertido en un asalariado de la religión y siempre hay gente que se acerca y me dice cuánto me quiere. Y mis traumas infantiles los voy compensando. No servimos a Dios para curarnos de traumas infantiles. No servimos a Dios para vivir de la religión. No servimos a Dios para sentarnos con políticos. No servimos a Dios para engrandecernos a nosotros mismos. No servimos a Dios para dominar a los demás. Y si no puedo dominar a los demás, divido una iglesia. No. Nosotros servimos a Dios, como dice aquí, de la única manera que se le puede servir, con temor y con reverencia. Con el respeto sagrado a Dios, que se encarnó por nosotros para morir en una cruz por nuestra salvación. Y con la reverencia de aquellos que saben que sirven al ser más importante y sin punto de comparación del cosmos en el que vivimos. Y así servimos a Dios. Y efectivamente esto es muy importante. Y el capítulo termina con una afirmación que deberíamos recordar. Debemos de servir así a Dios porque sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, porque el reino que hemos recibido es el único que no se va a sacudir ni a conmover, pero también porque Dios es un fuego consumidor. Y si nuestro servicio a Dios finalmente no es un servicio en temor y reverencia, de nuestro servicio no va a quedar nada. Los que hayan leído, como deberían haberlo hecho, la primera carta a los Corintios, en estas semanas pasadas, recordarán que hay un pasaje de Pablo en el que Pablo dice que solo hay una base para construir, y que es Cristo, y que nadie puede poner otro fundamento. Pero que desgraciadamente hay gente que sobre ese fundamento coloca oro, plata, piedras preciosas, cosas valiosas, y otra gente que sobre ese fundamento coloca paja, coloca madera, coloca hojarasca. Y en un momento determinado todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sabemos que somos salvos, no vamos a salir ante el tribunal de Cristo condenados, pero sí que Cristo va a juzgar nuestra obra. Y Pablo dice, si sobre ese único fundamento que es Cristo habéis construido con materiales preciosos, recibiréis la recompensa. Y si lo que fuisteis colocando eran materiales sin valor, la vanidad, el deseo de vivir de la religión, el gusto porque la gente me aprecie, la manera de intentar superar mis complejos de inferioridad, no va a quedar nada. Todo eso va a ser consumido por un fuego y os vais a salvar, pero como el que se salva de un incendio, que no queda nada de la casa y, eso sí, él consigue salir oliendo a humo, pero vivo. Hace unos días estaba viendo una entrevista antigua que le hacían a un gran actor americano que se llamaba Burt Lancaster.
Y en un momento determinado la persona que le entrevistaba le decía, bueno, a usted se le quemó una vez toda la casa que tenía en Hollywood. Y el otro decía, sí, mire, pero no fue solo a mí, hubo un incendio en la zona, no quedó absolutamente nada. Ya, afortunadamente yo me salvé. Es una imagen perfecta de lo que puede pasarle a muchos creyentes que no hayan servido al Señor de una manera que implique temor y reverencia. Claro que se van a salvar, porque la salvación no depende de ellos, depende del sacrificio de Cristo. Pero una vez que lleguemos ante el tribunal de Cristo, escucharemos de Cristo: pusiste lo mejor que tenías sobre el fundamento que soy yo. Realmente lo que había de mejor en ti mismo es lo que colocaste y por lo tanto recibe la recompensa. O tendremos que oír: hijo, por supuesto eres salvo porque yo te redimí con mi sangre, pero te salvas como en un incendio, porque sobre ese fundamento tú no construiste con temor y reverencia, construiste con codicia, con vanidad, con envidia, con resentimiento, y nada de eso sobrevive al fuego consumidor de Dios. Es para pensar, pero de momento nosotros vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por esta primera vez que nos hemos reunido en esta iglesia. Te damos muchas gracias porque tú eres fiel, tú nos ayudaste a encontrarla, tú estuviste en todo momento con nosotros y, como hoy decía el propio pastor Brian, la realidad es que desde el momento en el que nos encontramos no sabíamos qué había ahí, pero sí sabíamos que efectivamente tú estabas detrás de todo. Te damos muchas gracias porque, Señor, hemos llegado a la tierra de Canaán y estamos convencidos de que tú vas a hacer que podamos conquistar esa tierra para ti. Te damos muchas gracias por poder vernos, por poder abrazarnos, por poder saludarnos, por alabarte y también por estudiar tu palabra en esta hermosa mañana de domingo. Y te pedimos que tomes nuestras vidas durante esta semana, que nos recuerdes en todo instante y que nos hagas correr como tú deseas que corramos esa carrera por Jesús, mirándole continuamente a Él, fortaleciendo nuestras rodillas, alzando nuestras manos en tu servicio, buscando la paz con todos, rechazando cualquier raíz de amargura, acercándonos a la única Jerusalén que te importa, que es la Jerusalén celestial, y sirviéndote con enorme gratitud porque tú nos has dado el único reino inconmovible y haciéndolo con temor y con reverencia. Ponemos delante de ti esta semana que comienza ahora. Te volvemos a agradecer, Señor, todo lo que nos has dado y te pedimos que también bendigas a la congregación que nos ha abierto de una manera tan generosa las puertas de este lugar. Que podamos ser también bendición para ellos, que podamos mostrarles con nuestra conducta el agradecimiento que tenemos. Y todo ello te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.